amigos, hoy estamos aquí de nuevo sábado en Hablando Chofadas, eh, la nueva sección de Hablando de Cositas. Pues aquí estamos hablando chofadas hoy. Pues como ya les dije, mi tema recurrente con las chofadas, entre otras cosas, es mi abuelo, mi queridísimo abuelo. Y hoy vamos a contar otra aventura de mi abuelo que es muy simpática. Espero que nos reamos un poquito de de todo el invento este. Ay, bueno, vamos a comenzar haciendo un poco una reseña de algo de Guatemala. En Guatemala hay un municipio que se llama San Felipe Retaluleu. San Felipe Retaluleu es cuando uno va sobre la carretera hacia la frontera con México, la carretera de la costa, eh, se cruza a mano derecha y a medio camino entre Quetzaltenango y Retaluleu está San Felipe Retaluleu. A mí me encanta San Felipe. Es un pueblo, tiene cierto sabor, cierta historia, y aparte de eso está en la costa. Pero a mí lo que más me gusta de San Felipe es que si uno anda por ahí es porque anda paseando. No hay otra cosa que ir a hacer. A San Felipe uno va solo porque anda paseando por la región, que va a Lirtra o que va a Xela o que va a las playas del Semillero o algo así. No hay otra razón para andar por ahí por San Felipe. Entonces, ¿por qué estoy mencionando San Felipe? Porque San Felipe eh, tiene una de sus comidas tradicionales, es la moronga de pancita. La moronga de pancita, para el que no la conozca, yo no la conocía hasta hace algunos años, agarran la panza del cerdo, ¿sí? Y le cortan un pedazo y hacen una especie de bolsita, así. Y esa bolsita cocida la rellenan de sangre de cerdo. Y allá dentro de la bolsita esta, pues como la sangre ya va semicoagulada y ya con especias y toda la cosa, pues adentro se forma la moronga. Y pues para la gente que le gusta eso es una exquisitez. Y no hacen todos los días, me parece que son los sábados y domingos. Y se acaban así. Las marranerías que venden esa exquisitez hacen venta loca esos días y hay que llegar temprano, porque si no uno ya no consigue su moronga de pancita. Bueno, habiendo dicho esto, les voy a contar. Hace por ahí, por 1970, mi abuelo ya tenía algunas de sus fichitas, entonces ya se podía dar el lujo de importar sus propios gallos, ya no conformarse con los gallitos de pelea, que en el ámbito de los gallos se llaman pochorocos, así les dicen. Un pochoroco es un gallito así, tal vez brinconcito y todo, pero no de buena raza, pues ese es el rollo. Entonces mi abuelo ya tenía alguna su platita por ahí para poderse dar el lujo de importar sus gallos, pero topábamos con que no había Google, no había internet, y es más, hasta por teléfono costaba comunicarse. Y entonces le costó mucho lograr los contactos para poder importar sus gallos. Pero en algún momento, en algún lado, encontró una revista donde había una dirección y en esa empezó a escribir a esa dirección. Pero ahí se acuerdan que las cartas de entrega inmediata de ese tiempo, entrega inmediata significaba 15 días. Y entonces se encontró en Luisiana, arribita de Nueva Orleans, en Baton Rouge, encontró un proveedor que le podía vender gallos de pelea por docena. El señor se llamaba Curtis Blackwell. Y don Curtis Blackwell era muy buena gente, se volvió muy amigo de mi abuelo, pero al principio las cartas en inglés medio champurrado y en español mal hablado por parte del gringo eran un relajo, porque los gallos, los esposos de las gallinas en inglés se llaman rooster, pero los gallos de pelea se llaman cocks. Y entonces, como nosotros no sabíamos que los gallos de pelea eran cocks, nosotros decíamos rooster. Entonces el gringo decía, es que ¿para qué quieren que yo les venda rooster si yo no tengo rooster? Yo lo que tengo son cocks. Y nosotros no sabíamos que así como este gallito era un cock.
Pero poco a poco se fue aprendiendo y se fueron salvando las barreras idiomáticas hasta que lo más fácil era comprar un boleto de avión para Nueva Orleans, o mejor dicho, dos, porque mi abuelo siempre buscaba la compañía de uno de mis tíos, del más pequeño, que hablaba inglés. Entonces, se iban los dos a buscar a Mr. Curtis Blackwell, al que solo conocían por carta. Y pues el señor Blackwell era muy buena gente, hicieron buenas migas desde el principio. Mi tío llevaba las de perder siempre porque mi abuelo le decía, mira, decirle que quiero los gallos piconcitos. Papá, esa palabra no existe en inglés, yo no sé cómo decir eso. Pues decirle piconcito y le hacía la seña con él. De que así el gallito con el pico para abajo y que con el espolón levantado. Pero si, ¿cómo le digo yo el espolón levantado en inglés? Vos decirle lo que yo quiero y los gallos karatecas quiero decirle. Papá, los gallos karatecas solo usted los conoce, eso saber cuáles son. Pero decirle a don Cortis, total que era un lío entenderse con Cortis, pero era muy buena gente. Y en el primer viaje a mi abuelo se le ocurrió la brillante idea de llevarle, para quedar bien, ¿verdad? Lógicamente, para quedar bien con Cortis, le llevó una moronga de pancita. En aquel tiempo los controles sanitarios no eran muy complicados en los aeropuertos, así que entre una hielerita iba la moronga de pancita para Nueva Orleans. Ah, hubieran visto, los gringos se volvieron locos, el Cortis y su hijo Sonny se volvieron locos con la moronga, se la pelearon, se la comieron en una sentada entre los dos y quedaron invitadísimos a que Mr. Rojas volviera de nuevo para que les volviera a llevar la moronga. Y entonces sucedía que Sonny, Mr. Rojas viene en... No, voy a parafrasear porque seguramente ellos sí hablaban inglés entre ellos, lógicamente. Entonces, Mr. Rojas viene en John. Oh, dile que me traiga my moronga, decía el otro. No, la moronga es para mí, decía el Cortis. No, la moronga es mía. Y total es que era un lío entre los dos gringos peleándose por la moronga de Mr. Rojas. Y entonces cada viaje implicaba que había que llevar había que echar viaje a San Felipe el día viernes para salir sábado y llevar la moronga de Mr. Blackwell. Resultó que un día el Mr. Blackwell no estaba y el Sonny encontró la moronga cuando mi abuelo la llevó y entonces el Sonny se comió él solo toda la moronga y por poco lo moronguea el Mr. Blackwell cuando se enteró que lo había dejado sin moronga. Y era un lío por las famosas morongas, pero total es que el negocio de los gallos y de los cocks pues iba viento en popa cada cierto tiempo. Venía de Nueva Orleans o de Baton Rouge unas cajitas en las que venían los gallos del abuelo. Había que ir a la aduana a sacarlos. Con el tiempo, mi abuelo construyó su casa bien bonita y en la puerta mandó que pusieran por la parte de adentro de la puerta un rótulo que decía "Close the door". Y a todo el mundo le daba tanta risa ver que, bueno, ¿y por qué en inglés, va? Porque algún día va a venir Mr. Curtis, decía mi abuelo, y yo no quiero que él vaya a dejar la puerta abierta, entonces que encuentre que aquí dice "Close the door". Y lamentablemente Mr. Curtis nunca vino. Solo quedó de recuerdo el "Close the door" en la puerta de la casa del abuelo. Bueno, pues este Mr. Curtis, a pesar de que era gallero y toda la cosa y se dedicaba a ese negocio no muy cristiano, no muy santo, practicaba una religión que era una mezcla de iglesia bautista del sur de los Estados Unidos con iglesia pentecostal. Entonces eran bastante relajeros. Y convencieron a mi abuelo, que no conocía más que la religión católica, lo convencieron un domingo que él estaba allá de que asistieran a la iglesia.
Mi abuelo ya estaba un poco asustado porque a la hora de comerse la marronga, don Curtis oraba a grito pelado antes de comer los alimentos. Entonces, y con ese acento nasal que tienen los gringos, se echaba la oración antes de almorzar y mi abuelo estaba un poco sorprendido por eso, pero no, lo que iba a ver en la iglesia, eso sí, jamás se lo hubiera esperado. Resultó que fueron al culto dominical el domingo en la mañana y pues era bastante, había música muy movida, aquellos coros bautistas y con las mujeres con aquellas túnicas enormes y bailaban y cantaban y toda la cosa y mi abuelo estaba bien asustado y mi tío también. Y pues no conformes con eso, al final al final del culto, Mr. Curtis le presentó a la hermana, ¿cómo se llamaba esta señora? La hermana Laberta se llamaba. Y esta hermana Laberta era una morenota, tamaño familiar, que junto con su hermana y con esas tunicotas con las que cantaban en el coro de la iglesia, parecían como que eran un par de carpas ambulantes, así enormes. Y cuando conocieron a mi abuelo, resulta que la Berta era una negrota así bien expresiva. Y entonces agarró a mi abuelo y como mi abuelo no era muy alto, pues le quedó cabal a la altura del busto y le dio el gran abrazo. Y el pobre viejo salió todo colorado de allá adentro. Y mi abuelo, mi tío nunca ha querido contar si a él también lo abrazaron igual, pero yo me imagino que sí. Y bueno, pues estaban tan encantadas las muchachas que invitaron a Mr. Rojas y a Mr. Curtis a almorzar y a que se quedaran para el culto de la tarde, que era ahí en la casa, o sea, era una célula, una iglesia en el hogar, como le llaman en otros lados. Y entonces, pues sucedió el almuerzo y luego la reunión esta en casa era una reunión más íntima. Entonces, como en toda buena célula, sucedían cosas más espectaculares, digamos, o por lo menos estaba uno más cerca de las cosas que pasaban. Y a media célula, pues durante las alabanzas hubo unas manifestaciones así fuertes. Y de repente se le planta la Berta a mi abuelo enfrente y le hace señas a Cortis que le diga que se hinque. Y bueno, todos se hincaron ahí porque aparentemente la Berta iba a profetizar, pero gritó algunas palabras en inglés que no se le entendieron mucho. Pero la cosa es que cuando mi abuelo vino a sentir, lo agarraron de las orejas y le pega el gran frentazo en la cabeza, cabeza con cabeza. Y mi abuelo, ¡ay! ¿Y aquí qué está pasando? Luis, Luis, salvame. Y entonces viene y la hermana de la Berta agarra a mi tío también y cabeza con cabeza, pues, ¡poc! El frentazo. Y mi abuelo gateando, queriendo huir, cuando le aparece otra señora ahí gateando también y le dice, ¡aleluya! No sé qué, y ¡pum! Frentazo en la cabeza. Y entonces, a partir de eso, mi abuelo se cuidó mucho, mucho de no repetir la experiencia, ni de visitar iglesias evangélicas, ni de llegar en domingo a visitar a Mr. Blackwell. Procuraba llegar lunes y retirarse el sábado en la noche para que no lo volviera a llevar a la iglesia. Espero que la chofada de la noche de hoy, o qué es, no, es mañana, la chofada de la mañana de hoy les haya parecido interesante y que lo hayan pasado también como lo paso yo. Adiós. Y recuerda suscribirte y darle a la campanita.